Compañeros, compañeras, profesora, muy buenas tardes. Bueno, hoy venimos a presentarles, ¿sí? El tema que nos correspondía abordar al compañero Cristian, a la compañera Carla y a mí, Andrés, con respecto a la enseñanza de la lengua escrita en el niño sordo como segunda lengua, ¿ok? Entonces, para esto, pues, hemos dividido la presentación, bueno, subdividido no, hemos ordenado la presentación en cuatro partes, ¿sí? Como lo presenta el capítulo, del- bueno, en que presenta este capítulo en el libro del bilingüismo en los niños sordos, ¿sí? Entonces aquí están las cuatro partes que aborda este capítulo, cuáles son el contexto general de la enseñanza de lengua escrita a los sordos, particularidades de la misma con respecto al caso de los oyentes, los requisitos de esta enseñanza y las observaciones realistas que hace el autor. Entonces, en primer lugar, pues, hablaremos del contexto general de la enseñanza de la lengua escrita a los sordos. Esta parte se subdivide en tres, ¿sí? La primera de estas, pues, es la educación general del sordo, habla de la educación general del sordo. Y los tres puntos, ¿sí? Que maneja este subtítulo, por así decirlo, viene siendo, en primer lugar, el trabajo, pues menciona, ¿sí? Que el trabajo de la oralización solo debe ser llevado a cabo en ambientes clínicos, en ambientes médicos, en ambientes educativos, ya que este proceso de oralización suele resultar un poco frustrante en gran parte de los casos, y lo mejor es evitar que se dé esta situación de frustración en un ambiente más social, un ambiente con más presión, ¿sí? El siguiente punto nos habla de que el niño debe aprender en primera instancia la lengua de señas antes que la lengua escrita. Esto con el fin de que el niño sordo sí construya su propia visión de la realidad, su propia visión del mundo y ya luego pues tenga dominio en la lengua escrita, pero más que nada con el propósito de poder comunicarse con sus iguales, ¿sí? Con las personas con las que comparte esta realidad. El tercer punto nos habla de que la educación para los niños sordos no debe ser inferior, ¿sí? A la que se le da a los niños oyentes. Esto, ya que sí, nos comentan en el libro que incluso debe ser un poco superior con el fin de empezar a dar un poco más de importancia, un poco más de estatus a un grupo minoritario como lo es en este caso, pues el grupo de los niños sordos. ¿Ok? La siguiente, el- la siguiente idea, perdón, que se nos presenta en este primer apartado de capítulo es la del bilingüismo en la educación del sordo. Nos hablan de que el bilingüismo en la educación del sordo tiene gran importancia por lo que ya mencionábamos, ¿sí? O sea, el sordo, el estudiante sordo, debe tener en primera instancia un manejo, ¿sí? De la lengua de señas, pero el de la lengua escrita debe ser igual de importante, ya que es esta la que le va a permitir comunicarse con el grupo dominante, ¿sí? Que viene siendo el de los oyentes. Y de igual manera, esto puede brindar una educación de mayor calidad, ¿sí? Para el desarrollo de estos chicos, de estos sujetos sordos dentro de un entorno, perdón, para que salgan mejor preparados a la hora de desenvolverse en un entorno social, ¿sí? Para que puedan aportar como ciudadanos. La otra idea que se nos presenta es la de la visión de la lengua escrita como segunda lengua. Aquí lo que remarca el autor, más que nada, es que la lengua escrita debe enseñarse como segunda lengua, más no como lengua extranjera, ¿sí? Ya que la lengua extranjera, digámoslo así, o las clases que se imparten de una lengua extranjera, ya sea el inglés, el italiano, el francés, sí, son de manera esporádica. En cambio, ya el tomar
la lengua escrita como segunda lengua, hace que el estudiante sea consciente de que la necesidad de esta es bastante alta, ya que pues, es supremamente importante para poder sobrevivir y desenvolverse en una sociedad de oyentes. Bueno, la segunda parte nos habla de las particularidades de la enseñanza de la lengua escrita a los sordos. Bueno, la primera particularidad nos dice que no se puede enseñar la lengua escrita a un sordo de la misma manera en la que se enseña a un oyente, ya que el sordo no tiene un referente oral. Entonces, lo escrito y la lectura labiofacial es como la única información que el sordo tiene de la lengua, por lo tanto no es adecuado los métodos que se basan en la enseñanza de letras y sus combinaciones en sílabas. La segunda particularidad nos dice que la lengua escrita no es una representación gráfica de la lengua oral. Entonces, la lengua de señas, como la lengua oral, se ha desarrollado para la interacción cara a cara. Esta generalmente está contextualizada, entonces hay una posibilidad de detener al interlocutor y pedirle que por favor repita o pedirle alguna explicación de algo que no se entendió. Eh, por otro lado, la lengua escrita está parcial o totalmente descontextualizada, ¿sí? Sus funciones son más amplias y complejas que las de la lengua oral, entonces esto hace que su estructura sea diferente. La tercera parte nos habla de los requisitos para la enseñanza de la lengua escrita a los sordos. Bueno, el primer requisito es la consolidación de la lengua de señas como primera lengua. Entonces, si el niño sordo no logra adquirir la lengua de señas local como su lengua materna, por razones del entorno social en el que él nace, debe ser expuesto a ella lo antes posible para que se convierta en su primera lengua. Para esto, debe contar con maestros oyentes que saben señas, con sordos señantes fluidos, adultos y niños para que sean su modelo. Debe evitarse el español signado, la comunicación total, que no son lenguas naturales. Bueno, mediante la exposición a esta primera lengua, el niño podrá desarrollar su capacidad del lenguaje, lo que le permitirá el desarrollo de la socialización, una construcción de la realidad, el enriquecimiento de sus experiencias, el desarrollo de su potencial expresivo, el desarrollo cognitivo y académico y el crecimiento de su autoestima mediante su identidad como sordo y como ciudadano capaz. Conjunto a esto, es importante comenzar el proceso de sensibilización hacia la lengua escrita. Entonces, ¿cuáles son sus funciones y su importancia? El segundo requisito es la enseñanza de la lengua escrita como segunda lengua. Entonces, la lengua escrita como segunda lengua busca formar sordos lectores y escritores competentes, independientemente de si se logre o no su oralización. Entonces, es importante hacerle ver al niño, más con la actitud que con la palabra, que las dos lenguas son de igual nivel, aunque difieran de sus funciones. Más que estar preocupados por métodos, es conveniente que los maestros comprendan los principios que subyacen la adquisición de una segunda lengua y en base a esto puedan crear o seleccionar sus propios métodos a la medida de las necesidades de sus estudiantes. El tercer requisito es la primacía del input que provee la lectura. Entonces, la lectura es la información que va a recibir el niño sordo para la adquisición de la lengua escrita. La lectura surge espontáneamente y debe seguir su propio ritmo, pues ayuda al niño a entender cómo funciona la lengua escrita y por ende a leer. Más adelante se le puede ayudar al niño a refinar su escritura. Las explicaciones de la gramática y del funcionamiento discursivo se deben dar únicamente cuando el niño lo solicite. De esta manera, el niño tendrá más experiencia en su segunda lengua y va a querer aprender más. El cuarto requisito es el enfoque textual y pragmático. Entonces, este nos dice enseñar la lengua escrita en función de la práctica o de la cotidianidad.
entender el lenguaje utilizado por un conjunto de sujetos para poder desenvolverse mejor dentro de la sociedad. Primero, se debe enfocar en que el estudiante entienda la estructura típica de un relato y que aprenda a activar esos esquemas conceptuales necesarios para manejarlo, antes que enseñarle en alguna parte gramatical. Formación de los maestros. El docente debe formarse como verdadero lector y escritor. Esto es porque no puede enseñar habilidades tan importantes si no las posee. Los maestros deben formarse como profesionales en la enseñanza de la lectura y la escritura como segunda lengua. Esto teniendo en cuenta la situación de minoría de los sordos y los aspectos que comprenden la adquisición de segundas lenguas. También debe profundizar en su conocimiento de la lengua de señas local. Esto es para que puedan contestar a las preguntas de los niños. Participación de los adultos sordos. El hecho de que haya cada vez más maestros sordos fortalece la identidad de los niños y su autoestima, así como también fortalece a la comunidad sorda en general. Sin embargo, la educación de los sordos no puede estar exclusivamente en manos de sordos, ya que esto no sería socialmente correcto. Es importante también que la comunidad sorda quiera esa educación bilingüe y el dominio de la lengua escrita. En este sentido, los adultos sordos deben participar en este proceso tanto como docentes como apoyando esta tarea. Cuarto, observaciones realistas. Primero, mejorar habilidades lectoras y escritoras, es decir, instruirse mejor y tener a disponibilidad diversas perspectivas teóricas en las cuales apoyarse. Segundo, no esperar resultados de la noche a la mañana. Esto debido a que falta un largo camino por recorrer, porque los sordos aún son una minoría a la que recientemente se le están reconociendo sus derechos y dando oportunidades para mejorar su educación. Todo esto mediante la aceptación de la lengua de señas como la lengua natural de los sordos. Además, la lengua de señas debe pasar por un proceso de planeación lingüística para que sus señantes tengan una lengua más rica y más estandarizada. Tercero, no se puede esperar obtener resultados óptimos en todos los casos. Esto debido a que cada estudiante tiene su forma de aprender y eso genera diferentes retos para cada persona. Cuarto, no se debe olvidar que la educación está en constante exploración, es decir, no hay respuestas definitivas ni únicas para todas las situaciones. Gracias.